Ahí voy. Ok. Bueno, les agradezco mucho su asistencia. El día de hoy voy a abordar el tema de negligencia médica. Em, Esto como parte, ¿no? De una actividad de la maestría que estoy estudiando actualmente, que es en Administración de Instituciones de Salud. Quisiera que me dijeran, por favor, si sí logran ver la presentación completa. Sí, Sí, muchas gracias. ¿no se escucha ya, amor? Ok, ok, bueno, voy a continuar con negligencia médica. Bueno, muchos hemos escuchado acerca de esta definición de negligencia médica, pero la realidad es de que no hay una definición específica, sino que representa más bien un error en el ejercicio profesional de la salud. Se traduce en una situación de gran riesgo para el paciente, porque contraviene los principios éticos de la profesión, específicamente de la profesión relacionada a los servicios de salud. Pueden estar incluidos médicos, incluso psicólogos y también personal de enfermería. Es un descuido del deber por parte de cualquier profesional de la salud y puede llegar a tener consecuencias legales importantes. También estos errores en el ejercicio profesional de la salud, aparte de la negligencia, también existe la impericia y la imprudencia. Muchas veces creemos que negligencia es todo aquel error en el ejercicio profesional de la salud, pero la realidad es de que no. Voy a describir cada uno de manera breve. Negligencia es el incumplimiento de los principios de la profesión, lo que se debe de hacer no se hace o sabiendo que no se debe de hacer, aún lo hace. Aquí, ¿qué quiere decir? Que el personal está capacitado, tiene el conocimiento, tal vez la habilidad, pero aún teniendo todo eso y aún sabiendo hacer lo bueno, no lo realiza. Ese es el término de negligencia como tal. Ahora, impericia. La impericia es el acto proveniente de la falta de habilidad para desarrollar alguna labor en incompetencia o bien inexperiencia, falta total o parcial de conocimientos técnicos, experiencia o habilidad, ineptitud para el desempeño profesional. Aquí esto pudiera ser, por ejemplo, que solicite en quirófano un personal capacitado en anestesiología, ¿no? Un especialista en anestesiología, pero envían tal vez a un médico general que tiene algún tipo de capacitación en anestesiología y lo ponen a dar anestesia, pero la realidad es de que no tiene esta competencia al 100%, y si de ello deriva algún error, bueno, ya se le llama impericia. Ahora, imprudencia es la conducta que implica falta de previsión. El daño causado se produjo porque el acto médico se realizó sin las debidas precauciones ni medir las consecuencias. Por ejemplo, en imprudencia, si un cirujano decide realizar una cirugía, pero que tal vez no cuenta con todo lo necesario para esa cirugía, a pesar de estar capacitado, bueno, está cometiendo imprudencia de su parte. Ahora, eh, para regular todos estos errores hay instrumentos legales, internacionales y nacionales, y lo regulan a través de la protección de los derechos humanos en el ejercicio de la medicina. Tenemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Salud. De estos, el fundamento constitucional es el artículo 4 de nuestra Constitución, que dice: toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud. También la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el artículo 25, menciona: toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la asistencia social y los servicios sociales necesarios. Aquí de estos son los fundamentos, o sea, de estas bases, estas raíces, de ahí surge todo lo demás, todo lo que es protección a la salud y el derecho a esta. Ley General de Salud, artículo 271. El derecho a la salud, entre varios elementos, comprende el disfrute de servicios de salud de calidad en todas sus formas y niveles, entendiendo calidad como la exigencia de que sean apropiados,
médica y científicamente. Esto es que exista personal médico capacitado, medicamentos y equipo hospitalario científicamente aprobados y en buen estado y condiciones sanitarias adecuadas. La Ley General de Salud vemos que es un poco más específica y tal vez protege un poquito más al médico porque ya habla de que haya medicamentos, que haya equipo hospitalario y que esté en buen estado, que las condiciones sanitarias sean las adecuadas. O sea, ya no depende nada más del médico, ¿no? Estos errores en el servicio médico. Bueno, ¿de qué manera se regula o qué organismos intervienen ante estos actos de negligencia médica? Tenemos CONAMED y la CNDH. En el caso de CONAMED, que es la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, a mí honestamente me costaba un poco de trabajo realmente entender cuál era la intervención de CONAMED. CONAMED para mí era como que nada más perseguía a los médicos y ya, y castigarlos, pero la realidad es de que no es tan arbitrario esto. CONAMED es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud en México que se encarga de resolver conflictos entre pacientes y prestadores de servicios médicos. ¿Qué hace CONAMED? Pues recibe y gestiona quejas. Tienen incluso, puedes ir directamente, tienen el portal en internet, hay números telefónicos, etcétera. Y lo que hace es brindar orientación y asesoría. También realiza investigación y concilia. Emite opiniones y laudos. Los laudos son como recomendaciones y sobre todo promueve la calidad en la atención médica. Y el objetivo es que no se reincidan en estas acciones o en estos errores. También la intervención de CONAMED, lo principal es conciliar. En caso de que no se llegue a la conciliación, bueno, ya vienen los laudos o resoluciones. Estas resoluciones pueden ser mandatos sobre capacitación inmediata de aquel profesional de la salud que incurrió en mala práctica. También en los casos de directivos, la supervisión de algunos procesos que tengan que ver con instalaciones adecuadas, con falta de medicamentos e insumos, como lo decía la Ley General de la Salud. También debe de dar vista a los órganos internos de control o autoridades sanitarias para determinar la responsabilidad de los profesionales involucrados, pero esto en casos de violaciones graves a derechos humanos. Y también está obligado en diferentes casos, ¿no? Dar vista a la Dirección General de Profesiones, por ejemplo, cuando identifican que el supuesto personal de salud no cuenta con estudios, título o cédula que acredite su actuar. Entonces, con AMED, lo primero que siempre va a hacer, bueno, aparte de recibir la queja, investigar, etcétera, va a hacer conciliar. Si no se llega a la conciliación, bueno, ya vienen los laudos o resoluciones. Esto es resumido, es todo un proceso mucho más extenso. Ahora, también la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. La Comisión juega un papel crucial en la protección de los derechos humanos de los pacientes que han sido víctimas de negligencia médica. ¿Cómo interviene la CNDH? Bueno, igual realiza investigación y análisis, determina si hubo violaciones a los derechos humanos de los pacientes. También emite recomendaciones a las instituciones médicas y hospitales para mejorar la atención médica y prevenir. Y también recomienda brindar atención psicológica a las víctimas indirectas de la negligencia médica, que es a los familiares de los pacientes. Muchas veces los que hacen más ruido o más problemas son los familiares que el mismo paciente. También lo que es CONAMED y Comisión Nacional de Derechos Humanos, digamos que investigan, tratan de conciliar y emiten recomendaciones. Y si dependiendo de la gravedad, bueno, ya dan vista a otros órganos. Tenemos, como ya habíamos mencionado, la Ley General de Salud. Esta ley general también se aplica ante la Comisión de Negligencia Médica. Entonces, en el caso de la Ley General de Salud, establece las obligaciones y derechos de los profesionales de la salud y de los pacientes y regula la atención médica y los servicios de salud. Y por acá viene pues el Código Penal Federal. El Código Penal Federal establece las sanciones penales para los profesionales de la salud que cometan negligencia médica. ¿Qué es lo que hace el Código Penal Federal? Pues ya está definido, define los delitos y las penas correspondientes. Estas sanciones pueden ser prisión, multas, suspensión del ejercicio profesional y reparación del daño. La prisión en un caso de negligencia médica puede ser de 6 meses a 5 años de cárcel.
multas de 5 a 25 veces de los UMAS, suspensión del ejercicio profesional de 1 mes hasta 2 años y suspensión definitiva en caso de reincidencia o lesiones permanentes y reparación del daño, compensación económica, atención médica adicional, rehabilitación y terapia y apoyo emocional. Entonces, lo ideal ante un caso de negligencia médica siempre es la conciliación, siempre, no llegar a las últimas instancias. Muchas veces pasa de que no se llega a una conciliación y bueno, ya hemos visto muchos casos de que pues llegan a esos niveles, ¿no? Ya de meter a la cárcel a los médicos o al personal de la salud, pero lo ideal es evitarlo. ¿Y cómo evitarlo? He leído que se trata mucho de la relación médico-paciente, de cómo el personal de la salud trate al paciente, va a influir mucho en que este paciente o los familiares, ante algún caso de negligencia médica o algún error médico, se pueda solucionar desde el momento. Entonces, hablan mucho también de que es una corresponsabilidad, ¿no? Muchas veces se le echa la culpa nada más al personal de salud, por ejemplo, de urgencias, sin embargo, llega el paciente que no se trató en toda su vida de alguna hipertensión, alguna diabetes, y de inmediato quieren la atención cuando no hubo este compromiso tampoco del paciente a lo largo de todo el curso de su enfermedad. Entonces, aquí lo que encuentro que es como más rescatable es la prevención, evitar llegar a esos puntos pues, de cometer actos, ¿no? Cometer errores y llevar una buena relación médico-paciente o enfermero-paciente, psicólogo-paciente, o sea, personal de salud con el paciente. Ahora, para finalizar, en el año del 2006 al 2015, hubieron aproximadamente 17,000 casos de negligencia médica, y eso de los que se reportaron, ¿no? Y el IMSS es el que ocupa el primer lugar, ocupó el primer lugar en este periodo, con el 30% de los casos, Secretaría de Salud el 20%, los servicios privados el 20%, el ISSSTE el 15%, Pemex 10% y servicios de salud en ese entonces del gobierno del Distrito Federal el 5%. Y aquí lo que me llama la atención es por qué el IMSS ocupa el primer lugar. Yo considero que ocupa el primer lugar por la cantidad de pacientes que reciben, el poco personal que siempre ha habido y la deficiencia en los insumos, ¿no? O sea, todo eso se traduce, bueno, mayores casos de negligencia médica porque muchas veces se satura el sistema, se satura el hospital y de qué manera van a atender pues a toda la población derechohabiente de estos institutos. De aquí, entonces, negligencia médica es que la persona sabe hacer las cosas, pero no las hace, no hace el deber ser, ¿no? Ya las causas, ya se hacen investigaciones, pero básicamente esa es la negligencia médica. Les agradezco su atención. Si tienen alguna duda o pregunta, aquí estoy. Muchas gracias, doctora. Gracias, doctora Sofía. ¿Algún comentario, alguna duda? Como médicos, pues sí podemos ir a la cárcel. Qué gran esperanza, pero sí podríamos llegar. ¿O alguna de ustedes ha tenido casos o ha observado casos de negligencia médica en sus lugares de trabajo o que algún familiar le haya sucedido, no necesariamente siendo personal de salud o que hayan sufrido de negligencia médica? Hola doctora, buenas noches. Buenas noches, doctora. Pues bueno, como experiencia creo que para evitar estos casos de negligencia médica, creo que es importante que en todas las instituciones de salud fortalezcamos, difundamos y apliquemos las 8 acciones esenciales de seguridad del paciente. Creo que si cada uno de los institutos de verdad pusieran un empeño para que se cumplieran estas 8 acciones esenciales, creo que podríamos evitar muchos de los casos de negligencias médicas, porque evitamos los riesgos de
pues de generar, ¿no? Un acto, a veces, o como decía, ¿no? A veces puede ser por falta de infraestructura, falta de insumos, pero muchas veces también se cometen negligencias médicas o actos por falta de comunicación, por un error en la identificación del paciente, eh, no sé, las barreras que se deberían de aplicar, ¿no? En pacientes con ciertas enfermedades no se cumplen y hay incrementos en las infecciones asociadas a la atención médica. O sea, son factores que a lo mejor no visualizamos, pero si las empleamos, podríamos evitar muchos casos o de negligencia médica, ¿no? Sí, sí, muchas gracias, doctora, por su aportación. Estoy totalmente de acuerdo. Es muy importante llevar a cabo estas acciones esenciales. Realmente son básicas, no te quitan mucho tiempo, pero a veces por el mismo ritmo de trabajo se olvida uno, ¿no? De aplicarlas. Y también la contraparte, lo que les comentaba, o sea, es una corresponsabilidad, no solamente es por parte del personal de salud o de los directivos de la institución, sino también parte del paciente, ¿no? Irlos concientizando, de que ellos también tienen la responsabilidad de cuidar su salud. Sobre todo, por ejemplo, los casos más frecuentes que leí son pues mujeres embarazadas, ¿no? Prenatal, perinatal, postnatal, a lo mejor no llevan un control de embarazo adecuado porque o no asisten o no siguen indicaciones o a lo mejor el médico no le explica los datos de alarma. Entonces, esta, hacer este llamado también, ¿no? A esa corresponsabilidad que a veces no nada más es responsabilidad del personal de salud, sino también pues, de los pacientes, incluso de los familiares, ¿no? Como en todo, siempre el trabajo en equipo siempre es lo que va a dar mejores resultados. ¿Alguien más que tuviera algún comentario, alguna duda, alguna pregunta? Hola, buenas noches, doctoras y Buenas noches, doctores. buenas noches, maestra. Pues a mí ya me han hecho cirugías y me solicitan que yo asista con varios especialistas y uno debe darse el tiempo y llevar esas valoraciones. Porque cuando ya tienes un diagnóstico, eh, pues lo primero es ir superando todos esos análisis y todo lo que te indiquen los especialistas para que cuando se trate de una cirugía, ¿verdad? Que sabemos que siempre hay un riesgo, pero como paciente cumplir en eso que te dicen los doctores. Pero siento que si no tengo yo el expediente y, por ejemplo, yo sé que tengo un diagnóstico y no estoy cumpliendo pues como una persona responsable de hacerme mis valoraciones, mis estudios periódicos, entonces ahí siento que hay otra contraparte de que no todo es la responsabilidad, por ejemplo, de una institución, o si no cuentan con los aparatos, igual los doctores te tienen que hablar con sinceridad sobre los riesgos en caso de que es una cirugía. Es lo que hasta ahorita yo estoy entendiendo, pero de la impericia, si me puedes dar como un ejemplo, otro ejemplo, para que me quede un poco más claro. De Gracias. impericia, Por favor. por ejemplo, ahorita que está muy de moda lo de la medicina estética, y hay muchos médicos generales o incluso que no son médicos, sino que son cosmetólogos y se ponen a aplicar toxina botulínica o Botox, ¿no? Y tiene sus ciertas indicaciones, sus dosis. Entonces, se me ocurre un ejemplo que podría pasar, una mala aplicación de Botox, que te lo aplicaran, no sé, mucho acá en párpado y ya te dejen ahí el ojo todo cerrado. Entonces, pues ya te están generando un daño porque pues ya no vas a ver bien, ¿no? Con ese ojito. Y resulta que esta persona o ni siquiera era médico o tal vez era un médico general, pero no estaba capacitado para aplicar este tipo de medicamento, que es un agente biológico. O sea,
no sé si con ese ejemplo a lo mejor queda un poquito más claro, que a lo mejor hace cosas que no debería hacer porque no tiene esa capacitación, ¿no? O un médico que se mete a operar en cirugía y no tiene esa formación o ese entrenamiento. Podría ese ser un caso. Y es que yo creo que a veces igual salen bien de la cirugía, pero como hay más personal a cargo del paciente, cuando está, por ejemplo, en una terapia intensiva o en piso, bueno, lo que yo también entiendo Ujú. que también están las enfermeras, Sí, están, por ejemplo, las personas que tienen que enviar los laboratorios en tiempo y forma. O sea, son muchos elementos que la verdad yo respeto mucho esa organización que tienen cuando es algo muy delicado, sí, pero sí a veces recae, o sea, piensan que es el doctor, pero yo siento que a veces también en el caso de otras áreas, pero ¿cómo van agotando la investigación? En este caso, para ver de quién fue la responsabilidad sí, o cómo ir deslindando esa responsabilidad, creo que es algo complicado y como pacientes a veces no logramos dimensionar o por la falta de algún insumo, cosas así. Por sí, ejemplo, cuando es un diabético y no se maneja bien la herida, aparte en casa no tiene bien los cuidados, y luego si están ahí, como hay tantos pacientes, ¿verdad? A veces no se les cura a tiempo. Entonces son muchas circunstancias que veo que son complicadas, pero que sí es algo como siempre de que ir descartando esa responsabilidad. sí, ir deslindando responsabilidades. Así es. Y eso, ahora sí que la herramienta o el documento legal que puede deslindar responsabilidades es el expediente médico del paciente, las notas de enfermería que luego van incluidas en el expediente. O sea, sí hay maneras, ¿no? De hacer la investigación y deslindar responsabilidades, pero pues si pasa que el expediente médico no está bien requisitado, no está en orden, no tiene todas las notas médicas, pues no le va tan bien al personal de salud tampoco, ¿no? Por ese lado. Ok, Sí, gracias. gracias, maestra. Si me Es, puedes silenciar mi micrófono, porfa. a ver, Ya no la encuentro. ahí está. Bueno, les agradezco a todos su asistencia. Espero que haya sido de utilidad esta corta plática sobre negligencia médica y lo único que me queda decirles como conclusión es que esta corresponsabilidad, ¿no? O sea, tanto el personal de salud como los pacientes y familiares son responsables de la salud de un paciente. Y si realmente hubo un caso de negligencia médica, que el médico o el personal sabiendo hacer las cosas no las hizo, pues también están las instancias, ¿no? A las que podemos acudir para dar soluciones a esto. Muchas gracias a todas, que pasen bonita noche y espero verles pronto. Hasta luego.